Bien, vamos a dar gracias esta noche. Marco, ¿quieres dar gracias, por favor? Sí, claro. Cuántas gracias te damos, papá, por este tiempo que estamos conviviendo en este grupo de varones y queremos pedirte que tú guíes este tiempo, que tú hables con tu Espíritu Santo en nuestros corazones, lo que tienes preparado para nosotros y que pues abras nuestro entendimiento, que abras nuestros oídos espirituales para escuchar lo que nos quieres enseñar. Y te pedimos por todo este grupo que tú nos nos alientes con tu Espíritu Santo a vivir y a cumplir el propósito que tienes para nuestras vidas de hacernos como Jesús. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén, gracias, Marco. La semana pasada empezamos a hablar de aprender a vivir siendo transparentes, ¿no? Y entendiendo que el hecho de que Dios ya te conozca no quiere decir que Él va a abusar de eso contigo, sino todo lo contrario. Y tenemos que hablar entonces el día de hoy de saber manejar el respeto con el que somos respetados. Todo esto es parte de ser amados, ¿no? Y quizás sea muy bueno reafirmar el hecho de que la esencia de todo lo que nos ha sido dado y a donde somos instruidos a arraigar, o sea, a vivir de. Recuerda que una raíz no solamente sirve de ancla, sino que es la fuente por la que la planta se nutre y puede ser lo que es. Entonces, eh, somos instruidos a arraigar en amor. ¿Sí? ¿Y cómo se hace eso? Pues permitiendo que seas amado. Y eso es un lenguaje un poquito raro el, el, para el varón, ¿no? Porque cuando pensamos en ser amados, pues pensamos en el sexo opuesto y pensamos en nuestros padres y amigos y amistades y demás. Pero si observamos, a todos a todos les ponemos ciertos límites. Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Y ahora se trata de entender que si Dios como mi Padre, Abba, me invita a ser transparente con Él es para que Él pueda amarme en lo más íntimo y en particular pueda amarme en las áreas donde yo he rechazado que nadie me conozca, ¿no? Donde yo he optado por no, por no darme a conocer, por no abrirme ante otras personas. Bienvenido, Arsenio. Entonces, tengo que entender que en la base de todo esto está amor como persona y está el hecho de que se trata de que yo arraigue en amor, ¿no? Que eche mis raíces y compruebe y viva de amor. Pues en ese mismo tenor entonces está el hecho del respeto con que soy respetado por Dios. Y típicamente hablamos de respetar a Dios, de honrar a Dios, de temer a Dios, de obedecer a Dios, etcétera. Es lo que comúnmente escuchas. Pero, ¿qué tal si empezamos a entender que Él vive respetándome de manera absoluta? Y si yo no sé manejar, no sé reconocer ese respeto y no sé operar dentro de ese respeto, pues entonces muchas veces lo que ocurre en mi vida llega a confundirme porque creo que Él no está, por ejemplo, no está haciéndome caso, no está cuidando de mí, no me está bendiciendo, no está encargado de mí, yo no soy tan importante. Todas estas cosas pueden
hallar cabida en nosotros cuando ignoramos el poder del respeto que Dios nos tiene. En el ámbito humano se respeta a personas que tienes en alta estima, ¿no? O que les tienes miedo. Hay ese tipo de respeto también, ¿no? Aguas, porque si te metes con esta persona te va mal. Entonces guardas distancia, ¿no? Y realmente muchos de nosotros quizá hemos conocido un respeto por Dios basado en el miedo, en el no quiero que me haga daño, entonces mejor no hago estas cosas. Y por eso creo que en esta noche es tan importante esto que nos es traído, y digo nos porque yo vengo a recibir tanto como ustedes, créanme, sobre el tema. El asunto es que en los hechos de Dios podemos ver la comprobación inmediata y permanente de este estado de respeto que Él ejerce para con cada una de sus criaturas. Uso el término criaturas porque todo lo que Él ha creado lo respeta. ¿Sí? Y a cada persona que ha creado, aunque esa persona se voltee en su contra y le niegue y lo que sea, Él respeta al individuo. Ahora, si eso lo hace con aquellos que se declaran enemigos suyos, ¿qué va a hacer contigo y conmigo que hemos venido a la adopción y que hemos aceptado que Él sea nuestro Padre y nos transforme y demás? Pues lo que va a ocurrir no es que haya más respeto, porque su respeto es absoluto ya, no puede respetarte más. Pero lo importante es que tú y yo vamos a empezar a vivir conciencia, en la conciencia de ese respeto. Y aprender a movernos siendo respetados por nuestro Padre. ¿Sí? Entonces, ¿qué causa en ti, qué causa en tu corazón el simple hecho de escuchar esto, de que Dios te respeta a ti de manera absoluta? Si en mi caso me hace pensar, pues que yo no sé manejar ese nivel de respeto. No sé si alguien Es quería un peso, opinar. ¿no? ¿Perdón? Es un peso, ¿De qué manera, Álvaro? porque hasta vergüenza te da de que fallas y fallas y fallas como humano y sabes que él está y está y está y está. Entonces llega a ser hasta un peso. Sí, lo puedes procesar de forma que te sea un peso. Ah, no es su intención que lo sea, ¿verdad? Por eso tenemos que conectar todo esto a el fundamento de todo, que es amor, ¿verdad? Pero te das cuenta que si no lo sé manejar, entonces esta cosa se va chueca. Si lo ignoro, pues no entiendo por qué él no se mete, ¿no? Yo recuerdo muchas ocasiones en que después de haber rogado que Dios no me dejara hacer ciertas cosas, ¿verdad? Que eran un problema en mi vida, y yo regresaba y las hacía, luego le reclamaba, oye, si yo te pedí que no me dejaras, entonces, ¿por qué no me ayudaste? ¿No? Y hoy puedo entender que esa era una petición que no puede ser concedida porque eso violaría su respeto por mí. Sí, él ha provisto como yo no sea esclavo de pecado, por ejemplo. Está dado, está provisto, eso funciona. Pero Él no ha provisto de ninguna manera el usurpar la autoridad que me concedió para que yo tome mis propias decisiones. ¿Sí? Y entonces escuchas muchos conceptos de entregarle a Dios tu voluntad, ¿no? De que Él
gobierne, controle tu vida desde un concepto humano, ¿no? De que Él te manipule, que tú te vuelvas como una marioneta, ¿no? Sin más que hacer excepto que Él te mueva. Y desde la lógica humana, si le tienes un poco de confianza, dices, no, pues así voy más seguro, ¿no? Porque si yo ya no hago nada y Él hace todo, entonces pues todo va a estar bien. Pero tenemos que entender que cuando hablamos de no hacer para permitirle a Él hacer, estamos tomando una decisión. Y no es una decisión única, sino es una decisión permanente. O sea que hay que seguirla reafirmando a cada momento de nuestra existencia. Vamos quizá a explicar un poquito más todo eso, pero quedémonos aquí con el asunto de ser respetados de esta manera. Nunca lo hemos experimentado en la tierra, ¿sí? O sea, no hay ese nivel de respeto, no hay esa capacidad de respeto en un ser humano, pero en Dios sí la hay. Y para Él es natural, es lo que Él es. De otra manera no podría ser justo, ¿sí? De manera absoluta, si de alguna forma Él violara el derecho individual. Entonces, esta verdad tiene implicaciones profundas, enormes, eternas en tu persona, en tu ser. Y recibirla, comprobarla y aprender a vivirla te va a llevar a cosas muy, muy, muy preciosas, muy poderosas. Porque, ¿qué sucede? Bueno, vamos a 2 de Pedro capítulo 1, donde Dios nos dice lo siguiente: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya te las di. ¿Ok? Y ahora muchas veces nos quedamos viéndonos y diciendo, pues a mí me falta mucho, o sea, yo no veo todo eso. ¿Cómo que ya me las diste? Y entonces te das cuenta de cómo se pueden crear, ¿no? Estos conflictos internos. Y entonces él añade y dice que nos las ha dado conforme a su divino poder, y luego dice esto: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y ahora viene esta cosa que quiere decir, conforme tú, individualmente decidamos conocerle, recibimos lo que nos ha dado. ¿Sí? ¿Por qué estoy trayendo esta ilustración? Bueno, porque es muy amplia, en primer lugar, que declara que nada se te ha negado. De hecho, no dice te lo voy a dar, dice ya te lo di. Pero establece el cómo se te entrega eso, ¿sí? Cómo tú puedes echar mano de lo que ya se te dio, mediante el conocimiento de aquel que te llamó. Entonces, ¿de quién depende conocerle? Pues de los dos. Él tiene que darse a conocer, porque si se niega, pues ya no hubo cómo, ¿verdad? Pero yo tengo que querer conocerle, porque si yo no me invierto en ello, pues Él no me va a obligar. Y ahí es donde puedes observar la operación de respeto. Vamos a otro ejemplo. Cuando Jesús dio su vida, la escritura es clarísima en que el pecado de toda la humanidad fue puesto sobre Él. El pecado fue juzgado en Jesús, fue condenado y fue pagado. ¿Sí? Y entonces el resultado de ese pago es que ya no hay deuda de pecado para con Dios, porque toda esa deuda está pagada.
Entonces tú puedes oír a las religiones predicando de que si pecas te vas a condenar. Es una mentira, no es cierto. Lean Juan capítulo 3. No se queden con lo que yo digo jamás. Escuchen a Dios. Si el pecado está pagado y Dios ha recibido y ha validado ese pago, entonces Él no puede ya cobrarle pecados a nadie. ¿De acuerdo? Porque eso sería una injusticia. Ahora, Juan capítulo 3, por ahí del verso 20 dice, y esta es la condenación. No dice que los hombres pecaron, sino dice que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas. ¿Qué quiere decir? Que aunque todo está pagado, depende de la elección personal si ese pago se va a aplicar a tu vida o no. Entonces puedes ver otra vez la operación del respeto en el que Dios vive operando hacia todas las personas. Y puedes ver el lado positivo de eso es la historia del hijo pródigo, por ejemplo, la nuestra, ¿no? Cada vez que venimos a Dios, ¿qué encontramos? Pues que hay perdón. ¿Por qué? Aun cuando lo hemos dudado, aun cuando hemos llegado al punto de decir, yo creo que esta sí no me la va a perdonar. Cuando te atreves a venir a Él, ¿de quién fue la decisión de venir a Él? Pues es personal. ¿Sí? ¿Qué encuentras? Encuentras perdón. ¿Por qué? Porque ya está dado. Si Dios nunca se ve en la necesidad de decir, híjole, ¿qué voy a hacer con Cristóbal ahora sí? Porque ya son muchas, ¿no? ¿Te das cuenta? Eso nunca entra en su corazón porque para Él trabaja en absolutos. Cuando le puso solución al pecado, le dio una solución absoluta. Entonces, cuando yo vengo a recibir perdón, Él me lo otorga. Por eso, 1 de Juan 1:9 dice, si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados. ¿Por qué fiel y justo? Porque ya Él posee el pago. ¿Sí? Entonces, si no me otorga lo que Jesús compró, estaría siendo infiel e injusto. Obviamente estamos tocando estas cosas como ejemplos, aunque cada verdad de estas es importante que la conozcas y la vivas. Pero quiero invitarte a regresar al tema, ¿sí? Dios vive respetándome, Dios vive respetándote. Y entonces en el lenguaje de todo el Nuevo Testamento tú vas a encontrar que se trata de lo que tú eliges hacer con lo que Él ha hecho. Lo que tú eliges hacer con Él. Juan capítulo 1 es otro ejemplo muy práctico de esta misma verdad. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué hizo Él? ¿Los obligó? No. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque está viviendo ese respeto absoluto que es su naturaleza. No se queda allí, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ahí puedes ver la acción mía, la acción tuya, de cada persona que elige voluntariamente recibirle, produce la entrega de las obras de Dios a mi favor. Así que esto está operando eternamente. No hay manera de cambiarlo. ¿Sí? Y entenderlo va a romper muchos engaños en tu corazón y muchas confusiones y permitirte
ocuparte de aprender a ser respetado y aprender entonces a ejercer dentro de ese ambiente de respeto absoluto tu elección de manera consciente. De alguna manera podría yo pintarte un cuadro donde tienes a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo viéndote, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decides? Y no están viéndote con apatía, sino con una ansiedad, con un anhelo, porque esa es la Escritura. Dice, el Espíritu nos anhela celosamente. ¿Qué quiere decir eso? Con una pasión de que elijas recibir. Y cuando no lo hacemos, se nos dice, no contristes al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él te anhela, Él quiere poder verte disfrutar de lo que ya se te ha dado. Entonces les cuento una vivencia mía que duró demasiado tiempo, duró décadas, y es el asunto de vivir bajo culpabilidad y condenación. Ahora, desde mi infancia yo había escuchado, leído y hablado de escrituras como pues del perdón, las que acabo de citar, Romanos 8:1, que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y todo eso. Sin embargo, por una larga temporada de mi existencia, viví bajo culpabilidad. Pedía perdón, pero no lo recibía, ¿sí? Y cada vez que se ofrecía el que me recordara yo mismo o alguien o algo me recordara mis malas acciones, pues volvía otra vez a hundirme en la culpabilidad. Y esto como ya dije, se perpetuó y se hizo crónico. Y entonces mi manera de verme era una manera indigna, sin ningún derecho, sin ninguna capacidad de estar ¿por qué se prende esta cosa? Sin ninguna capacidad de estar cómodo con Dios. Y te vuelves un prisionero de ese tipo de pensamiento y de esa imagen que tienes de ti mismo. En contraste, hoy, por lo que he recibido, ¿sí? Y en el proceso Dios nunca dejó de amarme, pero yo no recibía ese amor. Nunca dejó de tener la mesa puesta, pero yo no venía a ella a comer de ella, porque estaba convencido de engaños. ¿Sí? ¿Y qué ha hecho Él? Pues en su amor, en su paciencia, en su bondad, en su misericordia, en todo lo que Él es, fue sacándome de estos engaños. Y hoy, en contraste a esa persona indigna y fracasada, yo me veo adoptado por gracia, no por mis méritos, y libre de tener que merecer, ¿sí? O sea, completamente convencido de que no se trata de que yo merezca, de que yo logre, ¿verdad?, el favor de Dios, sino que se trata de quién Él es, cómo Él es. Él es amor, permitirle que me ame. Y sigo creciendo en eso. Por eso les dije el asunto de arraigar en amor, ¿no? Arraigar en amor quiere decir, deja que Dios te ame. Y en particular en esos errores que te avergüenzan, en esas áreas de debilidad, allí es donde necesitas que te ame.
Pero Él me ha llevado a aprender a recibir, 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 a elegir recibir. Y en mis metidas de pata poder darle gracias instantáneamente en lugar de, híjole, ya la regué y ya no me siento bien contigo y otra vez estoy en esto, que era mi rutina, ¿no? Para venir a decir, Padre, gracias porque estás conmigo, tu amor es infalible y esto que estoy viviendo lo vas a corregir en mi vida también, como has hecho tantas otras cosas. ¿Por qué hacer eso? ¿Por desvergonzado? No, 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 no. Porque cuando aprendes cómo vivir el respeto que se te tiene, entiendes la urgencia de tomar las decisiones adecuadas para que le permitas a Dios servirte, amarte, regenerarte, investirte de su vida, de poder, de lo que Él es. Pero si no lo eliges, pues todo está detenido. Pero no está detenido de su mano. ¿Sí? La mesa está servida. Cada día son nuevas sus misericordias. ¿Sí? Su presencia está allí para guiarte, para... Lee el Salmo 23 bajo este esquema de pensamiento y mira allí el cuidado, el respeto, la provisión. O sea, es que este Señor se desborda porque le conozcas, por cuidarte, por protegerte, por traerte a reposo, por acariciarte. Por eso dice, unges mi cabeza con aceite. Por darte abundancia, mi copa está rebosando. No porque todo afuera esté bien, porque lo que sigue dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Lo de afuera puede estar despedazándose, pero adentro, donde cuenta, ¿sí? De nada sirve. Tú conoces a gente que está aparentemente muy bien por fuera y por dentro están deshechos. Entonces Dios no empieza con lo de afuera. Lo de afuera tiene que ser fruto de lo de adentro. Y allí es donde nos corresponde vivir este respeto porque este es nuestro Padre. Si le hemos recibido como papá, tenemos que conocerle tal y como Él es. Y cuando recibes su respeto y entiendes que Él está esperando tu respuesta y hasta que no la tenga, hasta que tú no decidas en tu corazón creerle, y luego Romanos capítulo 10 dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, Él está viendo allí, ¿sí? ¿Qué voy a hacer en mi corazón? Y ese es el aprendizaje más importante, más crítico que yo necesito tener en mí para poder darme la oportunidad de participar de lo que ya Dios ha hecho y ha dado y ha prometido para mi vida. Muchas personas se viven peleando con el diablo porque el diablo les quita y les quita y les quita y les quita. Pues sí, cuando le das lugar, Él hace su trabajo y Jesús fue muy claro en cuál es el trabajo del dijo, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Cuando elijo no recibir a Dios, rechazarlo, negarle que Él participe, no quiero tus cosas, no quiero que me des. Y es irónico porque a veces vivimos pidiendo, pero no sabemos recibir. ¿Sí? Entonces,
le damos lugar al diablo. Y él hace su trabajo. No lo culpes por hacer su trabajo. El pleito no es con él. El asunto está en entendernos en esta constante actividad de elección que nuestro Padre está viendo y respetando. Quiero amarrar esto con el relato del hijo pródigo una vez más, porque puedes observar este asunto aquí con mucha claridad. El hijo menor viene con su padre y le dice: ya no quiero vivir contigo, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre respeta la decisión de su hijo. No es una buena decisión, no es lo que el padre quiere para su hijo, pero lo respeta. El hijo recibe la herencia, se va. ¿Quién está decidiendo? El hijo. Resulta mal todo. Se queda en la calle de la miseria, de la desgracia, de la vergüenza y aún del hambre, ¿no? En harapos. Y ahí está, ¿hasta cuándo? Hasta que él elige regresar. Ahora, durante todo ese tiempo, ¿qué ha vivido el padre para con su hijo? Amor, paciencia, bondad, benignidad, etc. Toda la naturaleza de Dios está siendo exhibida, está siendo practicada por el Padre. Y cuando el Hijo elige regresar, ¿te das cuenta quién eligió? El Hijo. El Hijo trae fabricada esta idea de que su papá pues ya no lo quiere recibir, ya no lo quiere ver, que ya no tiene derechos, porque eso es lo que él alegó, ¿no? Yo soy tu hijo, tengo derecho a mi herencia y la quiero. Y ahora él trae esto en el corazón, pero cuando viene con el padre, encuentra lo que su padre en verdad es. Ahora, lo que hizo bien este muchacho es que cuando el padre le dice: eres mi hijo, él no lo rechaza. ¿Sí? Él no le dice: no quiero ser tu hijo ya más. Cuando el padre le dice a sus sirvientes: báñenlo, vístanlo, cálcenlo, pónganle anillo en su dedo para que todos le reconozcan otra vez como mi hijo y hagan un festejo enorme, el muchacho no se niega a vivir esas atenciones de parte de su padre. ¿Sí? Y es muy significativo el hecho de que Jesús no dijo, el papá no le dijo: bueno, ahí está el baño, hijo, vete a bañar antes que hable yo contigo, porque apestas. ¿Te das cuenta? Sino que el padre primero le abraza, primero le ama y el muchacho se deja amar. Esa elección es lo que determina no lo que el padre va a vivir, porque él está viviendo amor. Si nuestro padre no puede dejar de amar, esa es su naturaleza. No puede dejar de ser paz, no puede dejar de ser justo, no puede dejar de ser misericordia, no puede dejar de ser paciencia. Él es eso eternamente. Pero, ¿qué vives tú? ¿Qué vivo yo? Eso depende de lo que elijo hacer con él. Y el hijo pródigo elige recibir a su papá, recibirse a sí mismo como hijo y recibir las atenciones y cuidados y
y lo que no merece, la gracia que le está siendo provista. ¿Sí? Y entra al festejo de su padre. Ahora, mire el respeto del papá. ¿Sí? El papá anhela hacer esto. Tiene otro hijo. Y cuando le avisan al papá que el otro hijo llegó y que está allá afuera, el papá sale emocionadísimo a decirle a su hijo, vente a la fiesta porque regresó tu hermano. Y encuentra a un hijo amarrado, ¿no? Que ya la muelas. No puedo creer que recibiste a ese bárbaro que te deshonró, que gastó todo lo que le diste, que avergonzó tu nombre con lo peor de lo peor. Y ahora mira, le haces fiesta y todo eso como si lo mereciera. Y a mí, que he trabajado para ti toda mi vida, ni un chivo me das para que yo disfrute con mis amigos. Y el padre le dice, hijo, todo lo mío es tuyo. ¿Qué escuchas ahí? ¿No es exactamente lo mismo que acabamos de escuchar en 2 de Pedro 1? ¿Qué tal, Tomás? Recuerda de cerrar tu micrófono, hermano. Gracias. Hemos escuchado las palabras que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado. Pues el Padre lo está reafirmando a este otro hijo. Le dice, todo lo mío es tuyo. Ven, celebra conmigo, porque tu hermano era como un muerto y ha resucitado, se había perdido y ha sido hallado. Pero el muchacho no quiso. ¿Qué hizo el padre? ¿Lo arrastró? No, lo respetó. Y obviamente el amigo este se quedó todo amarrado ahí por quién sabe cuánto tiempo, en su amargura, en su despecho, en su coraje, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde estamos tú y yo? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo en relación a esta verdad? Primero, entiendo, acepto y recibo el carácter de mi Padre, que Él me respeta porque Él es así y que su respeto es absoluto. Segundo, comprendo que ese respeto gobierna lo que él puede hacer en mi vida, lo que Él puede traer a mi vida. Porque si yo no se lo permito, si yo no le recibo, si yo no aprendo a vivir siendo respetado, entonces me encuentro negándome a que Él me ame, a que Él me sirva, a que Él me colme de su bendición, a que Él me transforme, a que Él cumpla su promesa en mi vida. Y no importa cuánto yo rezongue al respecto y cuántos argumentos yo haga al respecto, al fondo de las cosas está el asunto de que yo no sé vivir siendo respetado. Yo no sé que si yo no tomo la elección de recibir, Él no puede forzarlo en mí. Mencioné mis muchos años bajo culpabilidad. Cuando al fin ese engaño fue roto y pude venir a entender que el respeto, el perdón comprado por Jesús es absoluto y está allí listo, y si algo le encanta a Dios es perdonar, porque ese es el fruto del sacrificio de su Hijo. ¿Me entiendes? Cuando alguien recibe perdón, wow, eso es una fiesta para Dios. Nosotros venimos todos achicopalados porque pecamos y tememos que nos caiga el garrote grande, ¿no? Y en el corazón de Dios no hay el coraje que le atribuimos, y en su mano no hay un garrote. En su corazón hay amor y en su mano hay perdón. Y se trata de si yo elijo
descubrir, comprobar esto y aprender cómo funciona esta relación eterna. El último ejemplo que vamos a dar al respecto es Jesús. Jesús se sabe respetado por su papá. ¿Sí? De tal manera que él, si tú observas, cada vez que encuentras un diálogo entre el Padre y el Hijo, y los hay en todo el Nuevo Testamento, tú ves que el Hijo siempre, hablando de Jesús, como Hijo, siempre está declarando lo que elige. Por ejemplo, uno de los ejemplos más clásicos. Max, creo que tienes abierto tu micrófono, hermano. Te agradezco si lo cierras. Uno de los ejemplos más clásicos es la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Sí, donde tú puedes ver que el Padre está respetando al Hijo. Ha llegado el momento de pagar por el pecado de la humanidad. Ha llegado este momento donde por primera vez va a haber una separación de lo eterno, ¿sí? Entre el Padre y el Hijo a causa del pecado. Y Jesús está viviendo esta experiencia inédita para él, de angustia, de este desgarre, ¿no?, que está viviendo con su papá. Pero no es obligado, ¿sí? Y por eso él tiene que reafirmar y decir: Padre, si hay otra manera, haz que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Eligiendo estar de acuerdo con su Padre. Así que en toda la conducta de Dios puedes observar esta cualidad y esta práctica asombrosa, ¿sí?, de respeto. Y es absoluto, como he dicho. O sea, no vas a encontrarle a él faltándole el respeto a nadie, mucho menos a ti. Y creo que cabe decir entonces, para que no quede un hueco en lo que hemos hablado, de una de las áreas donde muchas veces nos sentimos víctimas, ¿no?, es el área de haber nacido a la raza humana. O sea, nacer heredando la naturaleza corrupta que recibimos desde Adán a través de nuestros padres. Y podríamos decir, pues yo no elegí eso, o sea, ¿cómo es justo eso, no? Que yo me encuentre aquí con toda esta capacidad de hacer el mal adentro de mí y viviendo en una cultura donde todos tienen la misma capacidad y vivimos pues cuidándonos unos de los otros y viendo cómo nos sacamos ventaja. ¿Cómo es justo eso? Pues entiende que Dios te ha hecho justicia, ¿sí? Que de eso se trata la salvación y la adopción. Pero allí tú puedes ver otra vez el ejercicio del respeto. Porque, como ya dijimos en esta sesión, Jesús pagó absolutamente. El perdón es para todos. La adopción es para todos. El amor es para todos. Pero la elección de recibir es personal. Y entonces, no, si las cosas se hubieran quedado así, que es el concepto de engaño que muchas personas tienen, naces humano bajo una naturaleza que Dios dice que es pecaminosa y pecas.
y luego te enseñan que si pecas, Dios te va a condenar. ¿Sí? Y tú dices, pues si yo no elegí nacer pecador, no puedo quitarme el pecado de adentro. Y viene este señor y me va a dar en la torre pero yo ni siquiera, y que Él es mi creador, que Él me hizo nacer, que Él me dio la vida. Entonces, ¿cómo es justo que me condene por haberme hecho nacer pecador? La realidad es, sí, Él nos dio la existencia bajo la naturaleza humana, pero nos da en su respeto, en su amor, en su justicia, nos da la opción. Si tú y yo tenemos la misma opción que Adán tuvo. Adán se le presentó el bien y el mal, y él eligió el mal. Y a ti se te presenta la vida y la muerte. Entonces no vivamos como víctimas de Adán, ¿sí? Sino entendamos que nos corresponde a cada uno elegir qué existencia queremos. ¿Quiero seguir con la existencia adámica? Es mi elección. ¿Quiero recibir la justicia de Dios que me ha dicho, hey, no vas a ser víctima de nadie? Tú elige qué quieres ser. Yo no nada más te ofrezco algo mejor, sino te ofrezco hacerte mi hijo, hacerte como yo soy y hacerte mi heredero. Escoge. ¿Cuál quieres? Pero te das cuenta, ahí está el respeto otra vez. Te toca a ti elegir. Y cuando dices, no, pues yo quiero ser tu hijo, Él no te agarre, ok, entonces ahora te aguantas y te transforma la fuerza. No. Te toca a ti estar de acuerdo. Cada paso. Yo lo he ejemplificado, lo he visualizado como cuando te sometes a un procedimiento quirúrgico, te anestesian, ¿no? Tienes que decir que estás de acuerdo, o alguien dice que estás de acuerdo, que están de acuerdo que te hagan la cirugía, si tú no tienes capacidad. Te duermen y te hacen lo que te hacen, ¿no? Cuando despiertas, pues ya te lo hicieron. Entonces tuviste que dar un consentimiento o alguien lo dio para que tú te sometas a este procedimiento con el que vas a vivir el resto de tu vida. Con Dios no opera así. Si Él no te dice, ¿quieres que te adopte? Sí. Y luego te aguantas, ¿no? Hasta que termine su trabajo. No. Nunca hay anestesia. Si todo su trabajo contigo es de manera consciente. Y en el momento en que aquí en el corazón yo hago, no quiero eso, Él detiene su mano. Eso es respeto. Hasta que yo vuelva a querer. Así que en resumen podemos entender que estamos donde estamos en nuestro proceso, cada uno, porque así lo hemos elegido. Y yo creo que el corazón de lo que hoy Dios ha puesto en mi corazón para compartirles, el meollo de todo esto es, bueno, aprender, entender que soy respetado de esa manera y aprender a vivir en esa realidad nos va a evitar negarnos lo que ya se nos ha dado y avanzar con mayor ligereza hacia el disfrute de la vida divina con todas sus consecuencias aquí en la tierra. ¿Quién quiere empezar a comentar esta tarde? Álvaro, adelante. Siempre quiero ganar el micrófono, pero
es parte del hambre. Así que, fíjate que me quedé pensando en el hecho de, dando un ejemplo rápido, Artito tiene 7 años y medio, bueno, casi 8, a un mes de cumplir 8, y cuando él está en una etapa de comer mucho, mucho, pero impresionante, entonces de repente le tenemos que decir, ¿sabes qué? Para de comer. Y te empieza, ¿por qué? Tengo hambre. Entonces le tienes que decir, no, porque no vas a poder dormir y no vas a poder, te va a hacer daño, te va a caer mal a la panza. Y hasta que le encuentras algo, cuando le dices algo que que le convence a él, lo acepta. Pero al final creo que como seres humanos, y yo estoy hablando de un niño con cierta inocencia, pero como seres humanos igual queremos o debemos actuar en fe y creerle todo a Dios, sin conocer la naturaleza del humano, o esperamos que nos convenza de algo. Y es cuando caemos. Normalmente siempre estamos pidiendo ayuda a Dios y hasta que hay algo que nos convence es cuando ya cedemos, ¿no? Y entonces, ¿hasta dónde debemos de creer en eso, Cristo? Espero que Dios quiere convencerme, yo lo sé, y Él quiere mostrármelo, y Él quiere, pero a veces nuestra ignorancia al no conocernos, al no conocer qué es el ser humano, nos limita a permitirle conocernos, ¿no? Entonces tú dices, Dios vive respetándome, ok, pues sí, pero pues yo quiero que me encantaría algo, digo, ¿cuántos, ¿cuántas veces vemos a personas que están casi en la muerte y Dios los salva y eso les hace transformarse? Y la verdad es que nadie de nosotros queremos llegar a eso, ¿no? O sea, una situación difícil que tenga que por esa razón yo cambiar. Entonces, hoy pensaba, ¿no? Primero, es la primera vez que veo la perspectiva del hijo pródigo. Siempre el protagonista era el papá, ¿no? Y hoy vi la perspectiva del hijo, de que él tuvo mucho que ver en toda esta historia. Ujú. Entonces es lo que digo hoy, bueno, entonces yo quiero convencerme, yo quiero entender ese respeto que tiene por mí y empezar a respetarle. Pero ¿cómo hacerle para dejar mi fe, mi creer a ciegas a una fe convincente, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Sí es lo que quiero. Este, Arsenio hablaba la semana pasada de hablar de un poquito de conveniencia. Y pues sí, al final es conveniencia, sabemos que con él vamos a estar bien. Entonces es verlo de esa manera. O sea, yo sé que él pide lo mejor para mí, yo sé que él es todo, pero ¿cómo poder quitarme la mente, este, digo, la mente humana, para decir, sí, estoy convencido, si es lo que quiero, si es lo que me va a poner bien en esta vida, ¿no? Entonces es un poquito complicado el a veces querer escuchar algo que me convenzca o, o creerle a ciegas, ¿no? Gracias Álvaro, lo que Dios no quiere es que le creas a ciegas, ¿sí? Porque esa idea de la fe ciega es completamente falsa, dado que la fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo todavía realizado, pero hay una convicción porque hay una esperanza. Para que haya una esperanza tiene que haber una promesa, ¿sí? Y para que haya una promesa tiene que haber un comprometido, ¿no? A cumplirla. Y una persona que es el beneficiado de la promesa. Entonces, no se trata de creerle a ciegas, sino se trata de creerle conscientemente. Pero Él te da el poder para creer, se llama fe. Cuando le escuchas, cuando Él te dice, por ejemplo,
con amor eterno te he amado. ¿Sí? Entonces, si no te detienes allí a considerar esas palabras y recibírselas y decirle, yo no me sé amado. ¿Te das cuenta? No se trata de brincar a, estoy plenamente convencido de que me has amado. Nadie puede hacer eso. Pero cuando Él te lo habla y tú dices, yo recibo tu palabra, no me sé amado, pero voy a recibir tu palabra, quiero que la hagas realidad en mi vida. Y a lo mejor lo próximo que te sale es un montón de amargura, ¿no? ¿De dónde estabas y por qué permitiste esto en mi vida y aquello? Está bien, él ya sabe lo que traemos adentro, pero no suelte su palabra, ¿sí? O sea, puedes decir, yo traigo esto aquí porque no me he sabido amado. Pero tú dices que me has amado, entonces por favor, aquí estoy. ¿Qué estás haciendo? Participando conscientemente. Estás ejerciendo el derecho que Él te ha dado para permitirle que Él entre a estos lugares de tu corazón donde no hay amor, ni hay conciencia ni convicción de que Él te ha amado, como Él dice que te ha amado. ¿Te das cuenta? Entonces, no se trata de la idea de poder creerle para poder recibir, en la manera en que tú lo estabas explicando, ¿no? Creerle ciegamente y decir, sí, cómo no, sí, yo sé que me has amado entonces ahora sí te voy a dar. No, no es así. Por eso a Jesús le encantó aquel hombre que le dijo, Jesús le preguntó, ¿crees? Y el hombre le responde, dice, pues sí creo, pero ayuda a mi incredulidad, ¿no? O sea, creo, pero hay otras cosas que no puedo creer todavía. Y a Jesús le encantó esa honestidad de parte del hombre, esa transparencia, ¿no? ¿Y qué hizo Jesús? Hizo lo necesario para que este hombre pudiera avanzar en creer. Y esto va de la mano con lo que hablamos la semana pasada, de aprender a ser transparentes, ¿sí? Porque cuando entramos en estos conceptos equivocados, por ejemplo, de lo que tú nos decías, de creer ciegamente, pues entonces cuando no puedes creer porque no tienes con qué aquí adentro todavía, te sabes descalificado, ¿no? Si aceptas aquello como verdad, te dices, pues el que no cree, pues no recibe, pues entonces yo no recibo. Pero eso nos descalificaría a todos, excepto a Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Sin embargo, si entendemos que se trata de recibir su palabra y empezar el proceso de convencimiento basado en lo que yo le permito que Él me compruebe. Entonces se empieza a crear esta relación correcta con Él. Espero que esto ayude, Álvaro. Vamos a escuchar a Tomás y seguimos esta conversación. Adelante, Tomás. No, yo no quería hablar. Buenas noches. Estaba diciendo que cuando papá habla, y lo que comentaba Alvarito, creo yo, y perdón por mi falta de coordinación para expresar las cosas, hemos aceptado en el corazón la voz, el llamado, el entendimiento, pero no ponemos en práctica algo que ya recibimos aquí. Y luego pensamos en que por qué no me llegan esas bendiciones, pero lo pensamos, pero lo que recibimos aquí no lo practicamos. Yo digo, y lo digo porque lo siento, que yo amo a mis hermanos. Y lo siento, y con quien no lo siento, pues no lo siento, ¿verdad? Pero hay veces que alguien me dice,
o casi siempre ya lo tomo en broma, inclusive cuando alguien me dice yo también te amo, no, pero yo sí te amo de veras, ¿sí? Yo sí te amo de a veras, ¿sí? Ya hasta mi nieto aprendió a decir que me ama de a veras, ¿sí? Entonces, ok, pero ¿qué tan real o qué tan en la práctica ponemos eso que papá nos pone en el corazón, esa semilla? Como que nos cruzamos de brazo, no practicamos esa comunicación de corazón a corazón y nada más razonamos que queremos algo y esperamos algo. Pero lo que tú comentabas en este momento, de que esas dudas que nos atacan, pues bueno, y no sembramos, pues no expresamos con nuestros labios, ¿verdad? De que papá, pues si ya te recibí, si ya te escuché en mis oídos y lo he sentido aquí, mis sentimientos están en el corazón, pero mi razonamiento, mi mente que pone en las prácticas todo un montón de cosas que finalmente va a actuar y hacer nuestro cuerpo, pues como que no tienen esa continuidad, ¿me entiendes? Entonces nos quedamos nada más pensando o esperando recibir, pero nada más lo pensamos, pero ya no ponemos en práctica ese hablar, ese comunicarnos con papá. Y de acuerdo a las palabras que tú comentabas ahorita, Cris, pues creo yo, por lo menos a mí, me falla un montón esa comunicación, ¿eh? Esa comunicación con papá me falla mucho. La necesitamos definitivamente. Así como tú comentabas ahorita, Alvarito, de que tú no cortas esa comunicación con tu hijo y tu hijo finalmente la entiende. ¿Cuándo? Pues cuando le diste al clavo y expresaste una frase que definitivamente tu hijo la entendió. Pero es una comunicación continua, él que quiere y tú que dices ya hasta aquí, se acabó, ya no más. ¿Sí? Pero en este caso, tú eres un buen padre de tu hijo, pero el papá que nos ha adoptado a nosotros, el papá que nos dio esa vida, ¿sí? Definitivamente no tiene limitaciones y tiene un gran entendimiento para definitivamente hablar a nuestro corazón, pero nuestro corazón debe estar sensible a no cortar nunca esa comunicación. Y bueno, pues hay algo muy real, ¿no? Clama a mí y yo te responderé. Pues no lo recitamos, pero no lo practicamos. Empezando por mí, mis necesidades no es una, son muchas. Y obviamente papá las está supliendo, ¿sí? Pero a pesar de que puedo yo testificar de que papá está supliendo esas necesidades, yo digo, bueno papá, pero tú tienes más, no para mí, para que mi vaso se derrame y alguien más alcance de lo que tú estás sirviendo en mi corazón. Pero resulta de que me desconecto. Sí, me gana lo que tengo en la cabeza y me dejo llevar por lo que tengo en la cabeza, no por lo que tengo en el corazón y que tengo en abundancia, pero no tan en abundancia como lo que tiene papá, pero nomás de repente me desconecto definitivamente de él y no puedo decir que él es el que falla, soy yo el que fallo. Perdón. Gracias, Tomás. Es bien importante todo esto que cada uno está aportando, porque estamos, primero que nada, porque tenemos el interés de llevarlo a la práctica, de que esto funcione en nuestras vidas. Y segundo, porque va aclarando, ¿no?, el asunto y nos vamos dando cuenta, a ver, no se trata de cuánto yo me esfuerce, sino se trata de esto que elijo hacer aquí en el corazón. Y Tomás acaba de alumbrar algo muy importante, el conflicto entre los razonamientos y el corazón. Y eso es normal, no lo resientas, ni te confundas. Escucha las palabras de Dios, dice, no te conformes a este mundo, o sea, no te adaptes y te quedes como humano, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Te das cuenta? Entonces, tu transformación obedece a la renovación de tu entendimiento. Pero ¿cómo vas a entender? Leyendo
No, viviendo. Y la vivencia no es intelectual, es espiritual, es de tu corazón. Entonces, por eso es que podemos disentir con nuestros razonamientos para elegir estar de acuerdo con nuestro Padre, ¿sí? Podemos tener razonamientos contrarios, pero elegir decirle a nuestro Padre, ser transparentes y decir, mira, yo así he creído las cosas, pero eso va en contra de lo que tú me estás diciendo, entonces aquí está y aquí estoy. Y ese pequeño diálogo, y de hecho, miren, lo divino, o sea, el fluir de Dios en tu espíritu, que es lo que te va a dar la capacidad de superar todo lo demás, inicia en el instante en que tú eliges entablar esa relación con Él, esa comunicación con Él. Porque es todo lo que Él está esperando. Y cuando no hacemos eso, en efecto hemos decidido eliminarlo o excluirlo, para no quizá ir al grado de decir eliminarlo permanente, no, pero excluirlo de que Él participe en esto que estoy viviendo, en esto que estoy experimentando. Entonces, qué diferente es cuando entiendes esto, ¿verdad? Que Él me respeta y no va a cambiar. Porque si Él se forzara, pues yo tendría paz todo el tiempo, que yo no la quiera. ¿Sí? Yo tendría amor todo el tiempo, aunque yo no lo quiera. Pero eso sería una violación de su naturaleza, de su justicia, de su respeto, de su integridad, y Él no lo va a hacer. Entonces, para Él es preferible, en su respeto y en su manera de ver las cosas, si yo elijo seguirme martirizando, ¿verdad? Y mortificando, ¿necesito hacerlo? No, porque ya me adoptó, ya se hizo responsable de mí. Él tiene paz abundante para darme. ¿Voy a enfrentar problemas? Sí. ¿Voy a enfrentar retos? Sí. Pero los voy a vivir de parte suya, en afán, en tronándome los dedos, o los voy a vivir en paz, en gozo, en descanso. Es lo que Él quiere que yo viva, que yo entienda, mira, ya no hay nada afuera que te puede separar de mi amor. No hay cosa creada. Ahora, yo tengo que venir a esa vivencia, pero me toca elegirla y permitirle que Él trabaje adentro de mí, me limpie de todo lo que se opone adentro de mí a que yo permanezca allí. Entonces creo que esto nos ayuda muchísimo, ¿no? A entendernos desde siempre, o sea, porque esta ha sido la cuestión. Lo que hasta hoy has conocido de Dios se debe ¿a qué? A que tú has elegido hacerlo. ¿Sí? Yo a veces me quedo pensando, híjole, ¿qué hubiera sido, no lamentando, pero nada más pensando a veces, si desde mi niñez, de mi infancia, yo hubiera entendido estos principios? ¿Sí? Y veo a los niños hoy, ¿no? Como hablabas de Armandito, Álvaro, que si pudiéramos nosotros ya tener un fundamento desde el cual podemos facilitarles a ellos que conozcan estas cosas y que se eviten el tener que llegar a todos revolcados como venimos muchas veces, ¿no? A tener que empezar ya en su edad avanzada. Pues yo creo que esos días vienen, pero nos corresponde a cada uno darnos esta oportunidad y comprobarlo en la práctica. De hecho, cuando lo consideras, ya tienes las pruebas en tu propia vivencia, porque puedes observar cómo cada vez que has permitido, Dios está presente. Cada vez que has venido con Él, Él está allí.
¿sí? Nunca te ha desechado, nunca lo va a hacer. Entonces ahora se trata de entender, entonces el que está decidiendo si recibo lo divino o no soy yo, el que está decidiendo si participo soy yo, el que está decidiendo si crezco soy yo. Pues necesito enfocarme en estar decidiendo correctamente, ¿no? ¿Qué más nos comentan? Hola, buenas noches. No, creo que no me pueden ver, tengo algún problema con mi cámara. No hay problema, Ramón, pero te Habla. escuchamos bien. Gracias. Con relación al perdón, hace aproximadamente unos 2 años, yo vivía muchas cuestiones de condenación y pasamos en la familia desde el 2012 aproximadamente una situación económica muy, muy, muy fuerte y una situación familiar pues bastante fuerte, ¿no? Y yo en esa etapa de desempleo, yo me condenaba, yo decía, porque no busqué a Dios, porque no hice lo que Dios quería que yo hiciera, porque esto, porque el otro, porque aquello. Y era un camionado, podríamos decir, de condenación y de culpabilidad tremenda sobre mi vida. Y aproximadamente en el 2014, pues yo platicando con papá, le dije, yo no puedo creer que el Dios que me pide que yo perdone hasta 70 veces 7 no me pueda perdonar. Yo creo que fue el Espíritu Santo que lo puso en mí, porque yo mismo decía, Dios no me va a pedir que yo haga algo que Él no pueda hacer. Y después cuando fuimos a Tuxtepec, mi familia y yo, de veras fue el Padre quitándome esa losa y mostrándose Él como el ejemplo del hijo pródigo, no trayendo condenación, sino trayendo descanso. Y después cuando empezamos con las sesiones, Dios fue afirmando eso, efectivamente. Dios no me va a pedir que yo perdone si Él no puede perdonar. Y en este transcurso desde el inicios del año pasado hacia acá, ha sido muy rico vivir a papá en todos los aspectos. Aun cuando meto las 4 patas, las 10 patas, lo que sea, si yo decido pasar eso en mi carne, me va muy mal. Pero cuando decido vivir en fe todo eso, es maravilloso. Y apenas la semana antepasada dejé de pedirle a Dios que me ayude. Yo ya no le digo a Dios ayúdame, ya le digo hazlo tú. Ya no le pido échame la mano, solamente le digo hazlo tú. Que necesito fluir en paz, hazlo tú. Que necesito tener o fluir en fe, porque la fe ya la tengo. En determinadas situaciones le digo, Padre, fluye tú en fe. Y no me la acabo. De veras es hermosísimo este trato del Padre hacia mi vida, que wow, es una fuente inagotable de amor, de gozo, de paz, de perdón, de todo lo que mi ser necesita. Y es maravilloso vivir esto. Lo último que nos pasó, en mi computadora
computadora, después de meterle tantísimo dinero, al final me dijeron, ya no sirve, maestro. Y estaba yo, pues la computadora para muchos de nosotros es una herramienta de trabajo. Y no quería yo perder mi fe, ¿no? Entonces yo decía, Dios va a proveer y todo, pero una tarde que estaba en el patio de la casa de ustedes, que le dije, Padre, necesito mi computadora y tú lo sabes que lo necesito. Y como estaba la ropa de mi hijo tendida ahí, dije, bueno, voy a meterla antes de que llueva. Y yo angustiado por un simple aparato. Y al estar metiendo la ropa de mi hijo, le empecé a dar gracias a Dios por el niño que se pone esa ropa. Porque dije, gracias Dios, yo qué me preocupo por estas cosas materiales. Cuando a mi hijo lo sanaste de las adenoides que estaban inflamadas, que lo tenían que operar desde los 2 años de edad. Lo has sanado de tantísimas enfermedades y lo sanaste de una enfermedad que es incurable, que se llama mutismo selectivo, que es una cuestión psiquiátrica. Y le dije, papá, perdóname por estar angustiado por una cosa muy vana. Y te agradezco todo esto. Dios me dio la oportunidad de mirar el cielo y dije, gracias, porque todas las cosas que pertenecen a esta vida, inclusive este cielo hermosísimo, me ha sido dado para que yo lo disfrute como hijo amado que soy tuyo. Y Dios no proveyó para una computadora, hermano, proveyó para muchas cosas que me quedé con la boca abierta. Y de veras es tan maravilloso vivir a papá, tan lindo. El ejemplo del hijo pródigo, este muchacho era hijo, por poner un nombre, era un cristiano, que no me gusta usar esa palabra porque yo no fui llamado a ser cristiano. Y se fue de rebelde y hizo y deshizo, y cómo el padre lo recibe. Y en esa parte en Proverbios, cuando dice, dame, hijo mío, tu corazón, le está hablando al hijo, no le está hablando a los que no eran sus hijos, no le está hablando al no creyente, le está hablando al hijo, porque él como padre dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Para qué? Para que yo lo destruya, hijo, y te ponga el corazón de mi hijo. Discúlpeme por quebrarme así, pero es maravilloso, hermanos, de veras. Es solamente, como dice no me acuerdo si es el profeta Ezequiel, que Dios lo inspira para decir, es como un río que ya no puedes pasar caminando, sino que el río mismo te lleva hacia donde Él quiere llevarte y te sumerges en ese río y es maravilloso estar en ese río de Dios. Era lo que quería comentarles, hermano. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Fíjense la importancia del proceso que Ramón nos ha compartido en su vivencia, ¿no? Ir avanzando de un estado, como yo les había mencionado de mí mismo, de condenación y todo, a un estado de fe, a un estado de confusión debido a condiciones y situaciones y necesidades que se te vienen encima. Pero cuando eliges, y ahí está el punto del respeto que hemos estado hablando hoy, cuando él elige no quedarse enfocado en qué voy a hacer, no tengo para la computadora, sino se pone a dar gracias, ni siquiera por la computadora, ¿sí? Sino se pone a dar gracias por las cosas que el Espíritu empieza a mostrarle y empieza a descansar su corazón en Dios. Entonces, lo demás viene por añadidura. Eso es lo que dice Jesús. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia,
Y quizá muchos hemos escuchado esas palabras en un contexto muy equivocado, que es, primero tienes que hacer todas estas cosas para Dios y no sé qué tanto, ¿no? Que eso es buscar el reino de Dios. No. Jesús fue muy claro. En Lucas él dice, el reino de Dios está en ti. O sea, ¿qué está gobernándote? Es lo que quiere decir. El afán, la angustia, el orgullo, la ira, las pasiones, o te está gobernando el amor, la paz, la paciencia, la bondad, la verdad. ¿Te das cuenta? Ese es el reino de Dios en mí. Es que está gobernando mi corazón. Busca eso. Lo demás viene por añadidura. Entonces, muy importantes todas sus participaciones y lo que podemos aprender de todo esto, ¿no? Porque eso es en la práctica diaria donde está esa oportunidad. Vamos a verlo así. Si eliges verlo como donde está el riesgo de meter la pata, todavía no nos cae el 20 de con quién hemos entablado esta relación eterna. Él no está viendo cómo te tropiezas. ¿Sí? Él está viendo cuándo le permites hacer lo que te ha prometido en tu vida. Y yo sé que particularmente en los varones se nos hace muy difícil entender eso, porque hemos crecido y nos hemos formado alrededor de hacer y de poder y de lograr y de superar y de acaparar y de conquistar y de todas estas cosas, en lugar de descansar y recibir y permitir y disfrutar. O sea, eso como que no es por allí. Sí, y es esta transformación del entendimiento, esta renovación del entendimiento es lo que va a transformar nuestra existencia. Mientras siga yo insistiendo en lograr y luchar, y por eso dice Ramón, ya no le pido a Dios que me ayude. ¿Por qué? Porque ya entendió que si él sigue tratando de hacer, sigue eligiendo no recibir. Pero cuando empiezas a recibir, le permites a Dios hacer lo que Él ya tiene en su corazón preparado para ti. Polos opuestos. Pero Álvaro, le diste al clavo, los razonamientos se pelean y Tomás nos amplió. Cuando le doy razón a mis razonamientos en lugar de a mi corazón, pues entonces las cosas se ponen más difíciles. Y el ejemplo que dice, ¿no? De esa persona que le decía a Dios, yo creo que hay que hacer lo mismo. Me sé amado, nada más ayúdame a disfrutarlo y ayúdame a sentirlo y a sentir ese calor para poder entenderlo y creerlo y vivirlo, ¿no? Entonces lo sé porque lo sé, mi corazón lo sabe, mi mente lo sabe, ahora es vivirlo y crecer en ello. Totalmente, y cuando dijiste eso me recordé de esto que quizá nos ayude a todos. Tuve una etapa y todavía lo practico cuando se ofrece, que va al revés de lo que es natural al ser humano. Como todo lo divino, todo va al revés. Pero, por ejemplo, cuando en mí está sucediendo algo que yo sé que no es divino, en lugar de tratar de controlar eso, de reprimirlo, mucho menos de darle rienda, ¿verdad? Porque las cosas se van mal. Poder decirle a Dios, ámame aquí, ámame en esto que estoy, ¿sí? Necesito que me ames aquí, porque si me amas aquí me vas a limpiar, me vas a transformar. Y esa manera de abordar lo que me fue mostrada para mi propio consumo,
Se las comparto porque creo que eso le da en la torre, o sea, nos va a desarraigar de no merezco, de ese engaño, de querer seguir mereciendo. ¿No? Como la estoy regando, pues mejor no te hablo, porque ya la regué, ya con qué cara te hablo. Debemos ir al revés, ¿sí? Es correr al Padre cuando estamos en esa condición, no alejarnos de Él. El hijo pródigo le dio la vuelta tremendamente larga hasta que llegó al sótano de todo, ¿no? Pero es innecesario porque era el mismo papá. ¿Te das cuenta? Entonces, vamos a aprender a poner en práctica lo que dice Hebreos 13. Dice, corramos al trono de la gracia para obtener el socorro oportuno. Yo creo que es algo que nos puede ayudar muchísimo a todos. Pues no sé si hay otro comentario o más comentarios. Si no, pues vamos a poner esto en práctica. Vamos con mayor comprensión, con mejor claridad en cómo funcionan las cosas en la relación divina, vamos a prestarnos a ella y disfrutar lo que nos está preparado, lo que ya se nos ha dado. Iván. Que me llama la atención, ¿no? Que la palabra principal es y ha sido recibir y estar en reposo y dar gracias, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Lo que comentas tú al respecto, lo que comenta, por ejemplo, un Álvaro, o lo que en este caso compartió Ramón. Y yo estoy escuchando, pues, en mi espíritu, ¿no? Lo que decías, Álvaro, ¿no? De cómo estar convencidos, ¿no? Y a mí me gusta, Chris, que siempre comentas tú, ¿no? Que el que nos convence es Dios, y ciertamente estoy escuchando en mi espíritu, ¿no? Que cuando habla de las ovejas descarriadas o algo así, deja las 99 por ir a buscar a esa oveja, y el que va es Jesús, ¿no? A curar las heridas, a restaurarle. Entonces, definitivamente, el que hace la obra, el que viene y toca a nuestros corazones, es el Espíritu Santo, ¿no? Directamente aquí con nosotros, en todo momento, aún hasta mientras dormimos. Es algo que a mí me ha ayudado mucho y que quiero compartir de esta misma manera con ustedes. Es cuando le pregunto a Dios, ¿no? En mi día, ¿cómo vivo esto como tu hijo? ¿Cómo te puedo dar gracias de esta situación que me está pasando, que no es una situación digna de que yo diga gracias, ¿no? Pero ¿cómo te doy gracias? ¿Qué significa ser tu hijo? Ayuda a mi incredulidad, porque no te estoy creyendo. Eso me permite a mí conectarme y entrar en comunión, porque entonces paso de querer creer yo a dejarme ser convencido, a permitirme recibir lo que Él me quiere dar, ¿no? A menudo también le pregunto, ¿qué significa recibir? ¿Cómo recibo? ¿Cómo vivo en reposo?
O sea, son como preguntas que vengo haciéndole continuamente. Y como dijo Ramón una vez, o sea, no necesariamente, digo, algunas ya han recibido respuesta, pero no necesariamente en el momento viene un trueno y se me revela qué significa lo que estoy preguntando. Pero el hecho de preguntarlo, digo que me conecta a comunión, porque inmediatamente empiezo a experimentar un reposo, empiezo a experimentar un dominio sobre la situación. Y es algo como yo he ido pues practicando o participando de la vida divina. Es algo en como pues he ido viviendo esto, ¿no? Que pues ahorita estamos hablando entre todos y pues quería compartírselos. Ya. Como podemos ver, es un privilegio constante, ¿no? Y es hermoso que nuestro papá no anda allá en el cielo, quién sabe dónde, sino ha venido a vivir en el corazón, que le va a dar permiso o no le va a dar permiso de darse para que yo pueda vivir lo que él es. Así que, pues llevémonos esto, mis hermanos, vamos a aplicarlo desde ya, porque antes de dormirte esta noche puedes estar eligiendo, dando gracias por el respeto que se te tiene y dando gracias porque puedes ser enseñado a vivir este respeto, ¿verdad? Y ya no estar en la confusión de por qué no pasa esto, sino poder llegar a la conclusión de, bueno, enséñame a permitirte, enséñame a considerarte, enséñame. Y donde están mis mayores luchas, pues te las entrego y ya no te las voy a esconder, sino que te las voy a comunicar para que tú me cumplas, ¿no? Y me convenzas. Vamos a dar gracias, hermanos. Padre, gracias porque te ha placido amarnos. Tu palabra dice que lo has hecho de tu pura voluntad, que quiere decir porque así lo quieres hacer. Pero este amor no es condicional y no es temporal, es eterno y es absoluto. El chiste es que tú ya estás viviendo el amarnos de esta manera y anhelas que nosotros vengamos a vivirlo contigo para que disfrutemos la abundancia de tu amor. Hoy nos has hablado de que nos respetas de una manera incomprensible a la mente humana, pero nos invitas a dejar la mente humana a un lado. Para venir a ser tus hijos no podemos seguir usando la mente humana. Nos has dado la mente de Cristo. Y por esa razón podemos hoy darte gracias, porque nos muestras que tú estás atento a la elección de nuestro corazón y quieres enseñarnos a permanecer eligiendo recibirte. Gracias por todo esto, Padre, y porque nos llevarás a la práctica de ello en el nombre de Jesús. Gracias porque tú vas a convencer nuestros corazones y a demostrarnos más y más y más en nuestra vivencia que estás atento constantemente a nuestro corazón. Te bendigo por mis hermanos, por sus familias, por lo que continúa en sus vidas y en la mía, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bendiciones. Adiós. Disfruten a Dios.